Hamilton en Broadway, pero tienes In the Heights en Londres, que se ha estrenado con muchísimo éxito. Yo lo he visto y me pareció fantástica la puesta en escena. That's so great. De verdad, o sea, no lo pude ver aquí en Estados Unidos, pero la versión de allí capta mucho la esencia, ¿no? del musical. ¿Qué piensas de ese éxito tan apabullante que está teniendo en Londres In the Heights? Bueno, tiene que decir que logramos en nuestra misión, que fue hacer el barrio de Washington Heights, en el Alto Manhattan, sentir tan universal como siente Anatevka en Fiddler on the Roof, que siente Berlin, Silka, Cabaret, tu trabajo como escritor es escribir sobre tu mundo y tu vida y sus personajes en una manera que gente pueden entenderlo y identificarse. Esa es la palabra perfecta. Y me encanta que en Londres, aunque no hay un barrio que se llama Washington Heights y no hay tantos latinos caribes, esa esencia de los inmigrantes haciendo su propio mundo y su propio barrio, eso es mundial. Oye, ¿cómo se te ocurre hacer un musical sobre Alexander Hamilton? Porque a priori no es lo que piensas, ¿no? Cuando vas a hacer un musical, voy a coger este personaje. Tengo que confesar, yo no sabía mucho sobre su vida antes de... yo estaba de mis primeras vacaciones de In the Heights, aquí en Broadway. Compré el libro para leer algo grande que me tomara la vacación entera. Ese libro es 800 páginas y tenía buenas noticias críticas por detrás. Sí. So I grabbed it almost at random. Lo único que sabía que era el gringo en el billete de 10 americano y que murió en un duel. I knew that from school. Lo demás no lo sabía. Y cuando lees su historia, it's so unlikely. Nació en el Caribe, en una isla que se llama Nives, creció en St. Croix, es huérfano a los 12 años, pero maneja llegar a las colonias, Sí, las colonias. A las colonias para conseguir su educación, antes que eran Estados Unidos. Se envuelve en la guerra revolucionaria, y entendí tanto de la historia americana por verlo por los ojos de Hamilton. Y más de nada, yo cuando leí ese cuento, yo dije, I know this guy. Que es lo más importante cuando quieres escribir una historia. No está en un té, no te preocupes, es un té para Lin-Manuel. Yeah. I just felt like me identifiqué con él. Para mí, el cuento de Alexander Hamilton se parece el cuento de tantos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos, tienen que trabajar twice as hard to get half as far. You have to be smart and quick and willing to work like hell. Pero, me pareció a mi papá y me pareció a tantos inmigrantes que yo conocía creciendo en mi barrio latino en el Alto Manhattan. So I just felt like I know this guy. Y en contando su historia, puedes contar la historia de nuestros Estados Unidos y en una manera muy diferente. ¿Tú crees que estás haciendo historia en el género del musical? Siendo el primer compositor latino que tiene estos mega hits en Broadway, ¿tú te consideras que estás haciendo historia? ¿Estás poniendo tu granito de arena en el género para que cambien cosas? Estoy poniendo mi granito de arena, sí. To be sure. Historia, that's not for me to decide. Para mí, yo empecé escribiendo en The Heights porque yo sabía que quería una vida aquí comiendo en Sardis, en Broadway. Yo sabía que yo quería trabajar en este lugar, pero no bailo suficiente para ser Bernardo en West Side Story o Paul en A Chorus Line. Okay. Y si eres un hombre latino, that's all you get. Eso es lo que tenemos en los shows que se producen mucho, por lo menos. So, In the Heights fue mi manera de entrar a este mundo, decir, vamos a escribir un montón de personajes latinos y no ser en una ganga. Just be people, con negocio y luchando con la misma cosa que lucha todo el mundo. Me encanta que ha tenido tanto éxito y porque eso that turns into muchas oportunidades
para actores latinos y latinas. Y no te puedo decir cuántas veces yo he ido a hablar a una universidad y encuentro estudiantes que me dicen, I was Nina, I'm the first in my family to go to college, Breathe is my anthem, y la gente que se identifica con esa lucha en particular me encanta. So, ese es mi granito de arena, cuando se hace por todo el mundo. Tú tienes una historia personal que va muy ligada al musical. Tenías tus vinilos de Camelot, Fiddler on the Roof, y a los 17 años viste Rent. Sí. Y ahí hay un punto de inflexión. ¿Qué te provocó ver Rent en esa época? Me provocó que, uno ya sabía la historia que Jonathan Larson había muerto antes que empezó el show, que es una tragedia, pero también nunca había visto un musical de Sounds So Silly, pero nunca había visto un musical that takes place now, que era contemporary. Sí, contemporáneo. Contemporáneo. Sí. Cuando yo era chiquito, ya Chorus Line era un period piece de los 70. Esto es ahora en Nueva York, donde vivo yo, y esto no es el fantasma de la ópera, esto no es Les Miserables en París en otro siglo, esto es ahora en the freaking village, downtown. Eso es un tren para mí. Eso fue, yo creo que me dio permiso para escribir musicales, porque me dio permiso a decir, tu cuento puede ser un musical. Los cuentos, la historia que tú sabes y con los amigos con quien creciste, it's all fair game for musicals, porque Jonathan Larson estaba escribiendo sobre sus amigos que estaban muriendo de la sida y tratando de ser artistas en Nueva York, y esa lucha fue su historia para Rent. Cuando tú escribes un musical, ¿qué factores o qué puntos consideras que debe de tener para que llegue al público? ¿Son factores que tú has vivido como público viendo otros musicales como Rent o no? ¿O consideras que hay ciertos puntos por los que tienes que pasar para escribir un musical? No, yo creo que cualquiera puede escribir un musical. Lo único que tiene que hacer es, para mí, yo busco un cuento, una historia que no he visto. Pero también yo siempre estoy mirando a los musicales que funcionan. Cuando estábamos escribiendo en The Heights, vimos mucho a Fiddler, porque eso también es sobre una comunidad que está cambiando. Cabaret, sobre una comunidad que está cambiando. Hamilton fue muy diferente. Hamilton, los shows que miramos eran, obvio, Jesus Christ Superstar, Evita, porque son completamente cantados, no hay escenas en el medio, so we look a la estructura de eso, pero también, and this might be interesting, Sweeney Todd y Gypsy, porque esos son musicales sobre una persona tan dinámica que cambian el mundo. Estudiamos eso mucho porque la estructura de eso es diferente de un In the Heights, que es sobre una comunidad. Esto es sobre un tipo que llega a las colonias y nada es lo mismo. He just changes the world the second he gets here. Miramos a esos musicales sobre personajes individuos. Tira un poquito para atrás.